La mesa redonda la hemos titulado Magia frente a realidades, escalado y rentabilidad, nuevas fronteras y retos para la inteligencia artificial. Digo lo de magia y realidades porque siempre me viene a la cabeza, porque, bueno, también es una frase que se decía mucho en el torno de Apple y tal, ¿no? La gente que conocía a Steve Jobs y estas cosas, que toda tecnología lo suficientemente avanzada, pues la gente la confunde con la magia, ¿no? Yo creo que desde, ¿cómo era esto? Lo de un yankee en la corte del rey Arturo y todo este tipo de novelas y de películas, pues hemos visto cómo la tecnología, cuando es muy avanzada, se parece a la magia. Y una de las labores más difíciles que tienen que hacer los responsables de tecnología en sus organizaciones es desmitificar la inteligencia artificial. A veces vemos como una de las peleas que tiene que ver con esto, ¿vale? Vamos a hablar de los peligros y miedos que genera la inteligencia artificial, pues cómo cambia el mundo de la educación o cómo abordamos la gestión del cambio dentro de las empresas y todo lo que podemos ver, vislumbrar en un futuro que puede ser la parte buena y la parte mala, ¿vale? Entonces, la primera ronda, pues si os vais presentando. Gonzalo, tú primero, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? No, se oye muy poco, espera, está encendido. ¿Le da el botón? A ver. Hola. Está encendido. Ahora sí. Hola. ¿Ahora sí? Sí. Bueno. Es que la mesa de mezcla solo me hace caso a mí. Vale, pues soy Gonzalo Durban y ahora estoy asesor independiente, pero tengo experiencia de más de 15 años en dos sectores, telecomunicaciones y farma, y transformando compañías en las dos patas que se han visto antes, la del gobierno de datos y la explotación de la inteligencia artificial. ¿Seguimos? Pues buenas tardes a todos. Carlos Benítez, vengo de Extremadura, un gran desconocido para muchos. Trabajo en un grupo empresarial en el que trabajamos en sectores estratégicos, distribución de energía, telecomunicaciones y principalmente quería deciros que somos una empresa que ha aguantado los ajustes y las oleadas. Pues, es una empresa con 90 años de historia. O sea, empezamos generando electricidad en Saltos y hemos ido evolucionando hasta aplicar inteligencia artificial de la mano de compañeros como vosotros en sectores clave en España. Vamos, Marcos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado al evento. La verdad que siempre es un placer. Mi nombre es Marcos Britti, soy jefe de equipo en Air Europa, una aerolínea, imagino que prácticamente todos la conocéis, particularmente en el área de comercio digital, y soy jefe del equipo de integración de inteligencias artificiales, en donde nos dedicamos a buscar, desarrollar e implementar herramientas basadas en inteligencia artificial. Y os podéis imaginar que en una aerolínea, pues el uso de la inteligencia artificial y todo el manejo que se hace de datos de los viajeros, pues es un elemento clave. Hay mucho donde integrar. Sí, mucho de qué hacer. Carlos, HSI. Bueno, pues nada, encantado de estar contigo, Daniel, y con el resto. Mi nombre es Carlos Gutiérrez, soy el director de soluciones de HSI. HSI es una compañía que lleva más de 30 años en la industria, dando servicio especializado en el ámbito Microsoft para compañías de mediano tamaño, ¿no? Cuando tú antes hablabas de la magia, ¿no? La magia igual para compañías como puede ser la tuya, es una cosa para compañías pequeñas que quieren beneficiarse de todos esos beneficios que se prometen, pues están mucho más cercanas a la magia. Sí, compañías como la de Carlos Benítez, Sí. que es uno de vuestros clientes, Sí, que correcto, es una de las cosas que nos gusta aclarar cuando viene un integrador o una consultora y viene un cliente, pues que sepáis que bueno, que trabajan con ellos. O sea, Pues decirte que trabajamos para más de 800 compañías aquí en España y que tenemos una visibilidad de qué está pasando en el país en términos tecnológicos, en lo que sería el músculo económico de España, pues muy afinado, ¿no? Así que bueno, encantado de estar aquí con vosotros. Mira, la primera pregunta que os quería hacer es que cuando hablamos con responsables de tecnología que están en esto de la inteligencia artificial, a veces te dicen, mira, una de las cosas que me cuesta es estar al día. O sea, porque salen tantas cosas nuevas, hay tantos cambios, yo como que lo veo desde el exterior, me explota la cabeza, entiendo que a vosotros los que sois profesionales de estas cosas, porque yo veo, pues, en LinkedIn a diario se publican ¿cómo le llaman? Pues las
Los LLMs que tienes que conocer para cada tarea, los mejores prompts que puedes hacer. O sea, hay tal cantidad de información a día de hoy sobre inteligencia artificial que es desbordante. Y entiendo que incluso para los profesionales también, pues porque un día estás desplegando una IA con ChatGPT y al día siguiente lo estás haciendo con DeepSeek porque te rompe todos los esquemas, ¿no? Entonces, ¿es realmente lo más difícil entender realmente qué es lo que quieres resolver? ¿O dónde aplicar la inteligencia artificial para sacar valor? ¿Cómo veis este aspecto? ¿Estáis de acuerdo en que es la duda más importante que tienen las organizaciones? ¿El saber priorizar o el saber dónde realmente tiene un impacto positivo en las organizaciones? Vamos así, venga, Gonzalo, ¿tú qué dices? Es buena pregunta, Daniel. Yo creo que es fundamental. No, es que el mío, dame. A ver si se apaga. Espera. Hola. A ver ahora. A ver. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Antes no estaba. Vale. Gracias, Daniel. Es muy buena pregunta y yo creo que depende un poco de la empresa. Depende de cuánta gente técnica tengas, puedes probar más o probar menos. Porque si te tiras todo el día probando tecnologías, que es lo que normalmente a perfiles muy técnicos les gusta, no entregas nada. Entonces, y es imposible probar todo. No puedes ser bueno en todo. Entonces hay que elegir muy bien qué tipo de tecnología para qué tipo de servicio tienes. Porque a mí hay una frase que me gusta mucho, porque hay empresas donde todo el mundo habla de la inteligencia artificial. Y yo siempre digo que no por leer mucho de tenis te conviertes en un Carlos Alcaraz. Hay que probar y hay que tocar, porque hay mucha gente en este mundo que habla de todo, pero luego... Como yo, ¿no? No, joder, no va por ahí. No, pero a eso me refiero, que en la empresa, si tú te dedicas a leer, no entregas nada, porque no solo hay que entregar, sino que poner en producción. Lo han comentado antes, no minusvaloremos la producción, el mantenimiento, el soporte, porque el probar, pues probar rápido, pero no trae nada a negocio, con lo cual... Depende del tamaño de la empresa, hay que elegir y seleccionar muy bien qué es. Puedes tener una prueba de concepto que parezca muy interesante y que luego cuando la industrializas es un desastre, por lo que sea, por costes, por seguridad, por regulaciones, ¿no? Sí, exacto, pero sí, es fundamental. Tiro esta idea porque si no... Tiro, Gonzalo. Pues mira, y también la pregunta es un poco, ¿qué es lo que veis? Lo más complicado que plantea la IA en las organizaciones, porque a mí se me ocurre es... más que obtener las respuestas es hacerle las preguntas correctas, ¿no? Las que son valiosas para ti. Hombre, yo creo que como director de desarrollo de negocio esto va de pasta, ¿vale? Entonces lo que necesito es saber qué ROI nos va a generar, ¿no? Para poderlo presentar a la dirección general y que me den presupuesto. En las organizaciones siempre hay equipos que se encargan de lo que vamos a hacer dentro de 2 años y otros están en el día a día. Entonces, siempre jugamos con presupuestos y tenemos para probar. Hay que ser muy agile y hacer pruebas piloto que con coste económico, pues puedas ir probando cosas. Sobre todo los que somos clientes final, ¿no? Pues lo que tenemos que acompañarnos de gente buena, ¿vale? Lo que decías de redes sociales y tal, joder, pues lo que hacemos todo. Tienes 4 o 5 que te gusta seguir, porque son muy buenos y ahora que tenemos la IA, pues que te vaya haciendo un resumen todos los días de qué se cuece, porque hay que estar enterado. Pero esto va de ROI, de rendimiento. Sí hay una cosa interesante en las empresas que es la ciberseguridad. Entonces, cualquier proyecto de ciber, pues es muy vendible. Entonces, si asocias esto, es ¿Y fácil si hay alguna sacar. regulación que te obliga ya, mejor que mejor? Bueno, en sectores Miedo, críticos, sí. miedo. En sectores críticos es fundamental. Marcos, ¿tú qué opinas? Bueno, primero que lo de LinkedIn, mucho cuidado porque puede ser una de las redes sociales más tóxicas que hay actualmente. Así que ojo con guiarnos por lo que vemos allí. Y bueno, y en mi caso, a pesar del tamaño, me siento como una gacela entre leones porque yo no soy de los que deciden los presupuestos, sino de los que lo consumen, ¿no? O sea, yo estoy en la parte de integración, entonces a mí la parte, obviamente, yo tengo que responder por el coste, el ROI de las integraciones, algo que hasta el día de hoy no he conseguido calcular nunca. No, voy a ser totalmente sincero, al fin y al cabo estamos hablando de un tipo de sistema que cuesta por tokens, que es lo que tú decías antes, ¿no? Que la forma más fácil de
de entenderlo es que cuesta por palabras. Y vale, ¿y cuántas palabras vas a consumir? Y ya ni hablar de cuántas al trimestre. ¿Crees que hay un poco de humo en todas estas No digo frases que o estos estudios que nos dicen, no, es que han mejorado un 27% con tal o... los costes, y eso es algo que yo... No, me refiero a los beneficios, ¿no? Es decir, hemos conseguido que la productividad suba un 15%. Hombre, muchísimo humo, seguro. Seguro porque lo hablaban antes en una de las charlas. Bueno, Agile. Si estáis en el mundo de desarrollo, la metodología Agile venía a solucionar todos los problemas de desarrollo y equipos de desarrollo y demás. Sí, ahora hablamos del agilismo. Al día de hoy nosotros hemos contratado muchísimos partners y consultores y demás y nadie ha logrado explicarnos bien cómo es el tema de valorar una tarea, porque no es por coste de tiempo, sino que es por esfuerzo. El esfuerzo no se valora en tiempo, pero bueno, nos vamos de tema. El tema es de si cuesta, ¿no? O sea, lo que tú preguntabas, ¿qué es lo que más cuesta para integrar los proyectos? Yo siempre hago un ejercicio con los equipos en los que vamos a integrar una herramienta de inteligencia artificial, porque creo que hay dos vallas que hay que saltar al principio de esta carrera. Una es la documentación, en eso estoy totalmente de acuerdo, o sea, esta famosa cuestión de los datos, de tener toda la gobernanza de la información. Lo he tenido en mi compañía y hablando con compañeros de otros rubros, en compañías tanto muy grandes como incluso compañías pequeñas, la información no siempre está donde debería estar, ni en la forma en la que debería estar. Y la segunda valla es las expectativas, ¿no? Que ahí entra también un poco este tema de ¿esto realmente va a solucionar un problema que tienes o no? Entonces yo el primer ejercicio que hago es, vale, ¿qué es lo que pensáis que va a pasar cuando implementemos esto? Un caso muy típico y por ahí el más fácil de entender son los asistentes. Asistentes de helpdesk, asistentes a técnicos, asistentes a nuestros clientes. Es reunirme con los jefes de departamento y decir, vale, a ver, ¿qué pensáis que vais a obtener de este proyecto? Y a partir de ahí ir desmenuzando, ¿no? Las expectativas. Y decir, manejar las expectativas. Claro, si no tienes esto, no puedes pretender esto. Y el tema de costes, vuelvo al principio, y si alguien lo sabe calcular, por favor que hable conmigo cuando terminemos la charla, porque es una de las principales preguntas, ¿no? Vale, pero ¿y esto cuánto nos va a costar? Y yo siempre digo, mira, el proyecto que más factura, el proyecto que más coste o consumo está teniendo, tiene este consumo y más o menos tu proyecto andará en un 30, 40 o 120% por encima del mismo. Pero, sinceramente, calcular el coste de un proyecto de integración de inteligencia artificial el día de hoy, teniendo en cuenta que además los costes cambian, si no es mensual, bimensualmente, porque los tokens, ya sean directamente con empresas matrices o a través de partners como Microsoft, Google y demás, van cambiando. Así que por ahí lo veo. ¿Cuáles son los retos más difíciles? Mira, nuestro enfoque es un poco... Como te he dicho, trabajamos para muchas compañías, ¿no? Entonces, nosotros lo que buscamos son patrones. O sea, yo en lugar de coger y buscar el caso de uso único y intentar repetir un enfoque único cada vez que voy, lo que intento es buscar patrones que me permitan seleccionar un stack tecnológico en el cual yo confíe y en el que sí que conozca los costes. Entonces, yo no estoy inventando costes todos los días. Yo sé cuánto me cuesta en determinados elementos de la infraestructura. Somos expertos en el ámbito de Azure AI y todas estas calculadoras infernales de costes y en los modelos de paralelización, etcétera, etcétera. Y cuando voy a un cliente que me plantea una necesidad, lo que nos hemos dado cuenta y hemos estado haciendo, mira, la semana pasada y la anterior, estamos haciendo contactos con más de 50 empresas en workshops, donde estaban identificando casos de uso, muchos de los cuales se repetían. Entonces, si estamos hablando de casos de uso repetidos, donde hay un rack, una vectorización, un acceso a través de un conjunto de metadatos, etcétera, etcétera, yo sí que puedo decir qué solución me va a venir bien hoy para hacer eso, ¿no? Y lo hemos dicho antes también, ¿no? La solución la tenemos que construir de forma que sea un poco el estado del arte del momento, entendiendo que el momento de mañana va a ser completamente diferente. Entonces, una de las cosas que nosotros decimos a nuestros clientes, bueno, hablando un poco, Carlos estuvo en uno de nuestros eventos, es necesitamos conocer el ROI haciendo un proyecto lo suficientemente pequeño como para que ese ROI pueda ser calculable. Si lo haces muy grande, el ROI empieza a variar, pero si lo haces pequeño, metodología Agile, pues sí que te va a llevar a una predictibilidad mayor. Y segundo, estamos siempre proponiéndole a los clientes proyectos donde el payback sea rápido. No podemos tener un payback largo, porque si tenemos un payback de ya 12 meses, lo que nos estamos encontrando es que estamos pagando el coste de la implementación
y el coste de la sustitución tecnológica que va a venir justo detrás porque va a venir a los 6 meses. Entonces, ¿Y no sucede con eso que a lo mejor estás como buscando los casos de uso más evidentes, ¿no? Los que llaman la fruta que cuelga abajo, ¿no? Y estás cogiendo muchas frutas, pero no estás al final haciendo crecer un árbol, o te puedes dar... No, yo no tengo esa sensación. A ver, yo creo que aquí con la IA podemos ser muy imaginativos y tener un modelo de cómo aprendemos con IA, ¿no? Tú puedes crear un agente que sepa de algo y luego puedes crear un agente que también sepa de otra cosa y luego los puedes llegar a interconectar. Pero primero tienes que crear cada uno de ellos. Si tú te montas una solución donde tiene muchos elementos de incertidumbre, lo más probable es que te salga mal. No sé cómo enfrentáis vuestra vida, ¿no? Si yo sé que de aquí a mi casa tengo tanto tiempo y de mi casa al otro lado, yo puedo calcular con un modelo probabilístico más o menos cuánto tiempo voy a tardar en ir de un punto A a un punto B, pero necesito tener certezas de que ir de un punto A, sub 1, sub 2, sub 3, lo tengo lo más acotado posible. Ese es nuestro enfoque. Nosotros tenemos un laboratorio, probamos las piezas en el laboratorio. Yo cuando le digo a un cliente que, por ejemplo, claro, que no estamos hablando de IAs más antiguas, pero que son tremendamente importantes para la pyme. Por ejemplo, reconocer facturas de una forma o albaranes de una forma determinada, documentación no estructurada de una forma no determinada. Esto en Azure está sobrepasado, pero muchas compañías en España siguen haciendo procesos manuales. Es verdad. Entonces, yo puedo automatizar o podemos ayudar a los clientes a automatizar procesos que están básicamente leyendo de un buzón de correos, procesando una factura, extrayendo un conjunto de metadatos, actualizando una base de datos y luego generando un evento para informar a alguien para que haga una contabilización. Y ayudo muchísimo y no tengo por qué inventar la pólvora, necesito DeepSeek, nada que se le parezca. Entonces, la magia no es magia. O sea, ya sabemos hacer esto quizás hace bastante tiempo. Lo que pasa es que, claro, estamos obcecados con leer LinkedIn y yo no sé cuántas veces hemos leído en LinkedIn. Gente que además genera contenido en base a IA, porque todo el... Eduardo, que está Eduardo ahí detrás. Oye, piensa en el suelo, soluciones que den valor al negocio, que sean suficientemente pequeñas, pero que aporten valor y a partir de ahí crece por módulos. Qué interesante. Sí, es verdad que también si lo tomas en perspectiva y depende de en qué estadio de evolución esté una organización, pues claro, o sea, de pronto es como que puedes hacer cosas muy interesantes. ¿Dónde paras? A nada Decir dónde paras, porque tienes que decidir dónde paras. Claro. Porque si no, tienes la parálisis por el análisis. Estás siempre pensando que lo siguiente va a ser mejor que lo que tienes. Sí. Y oye, tienes lo que tienes. Bueno, eso es lo que llaman el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Something, ¿no? El miedo. Venga, ya hemos comentado algunos de los retos más importantes. Hemos visto lo más difícil. ¿Qué es lo que os parece más prometedor de la inteligencia artificial? Empezamos contigo, Gonzalo. Yo voy a ser un poco idealista y espero que los que nos dedicamos a temas de datos movamos la IA no hacia el bluff, sino hacia mejorar la sociedad, es decir, utilizar la tecnología al servicio de las personas. ¿Por qué? Porque lo más prometedor es lo que sale en LinkedIn, que al final es chau chau, en un 80%. Porque tú dices has comentado, si no voy al gran proyecto, no se mueve, perfecto, pero la vida es balance. Tienes que hacer pequeñas cosas para que el negocio lo entienda y lo toque, y entonces salen los proyectos importantes. Entonces yo lo que creo que es más prometedor es que pongamos la inteligencia artificial al servicio de las personas, con valores, ética, porque si nos guiamos por el chau chau continuo, vamos hacia un mundo, me encanta mucho, y en español queda bastante feo, lo digo en brasileño, queda un mundo asustador, dicen. Si nos vamos hacia un lado, el mundo al que vamos, no lo voy a decir, acojona. Entonces, yo creo que bastante, espero que sepamos darle esa vuelta de tuerca, y para mí eso es lo que tenemos que hacer. Ahora luego hablamos de lo que acongoja. Carlos. Pues yo estoy con Gonzalo. Lo más prometedor es la hibridación que va a haber entre personas y tecnología, y la IA va a ser clave, ¿no? Ya se empiezan a ver cosas chulas, ¿no? La gafa de Meta, eso de los auriculares Samsung. O sea, estamos viendo cosas muy interesantes, ¿no? Que van a potenciar a las personas y sobre todo le van a eliminar barreras, ¿no? No podemos olvidar que hay personas que tienen algún tipo de, ya sea temporal o perenne de discapacidad, y la tecnología va a ser brutal lo que va a permitirnos, ¿no? Marcos. Por mi parte, técnicamente, creo que hoy en día lo más prometedor son los agentes, que es un poco lo que comentaba Carlos recién, las automatizaciones, ¿no? El poder empezar a crear esos empleados virtuales realmente y totalmente enfocados y
Y Yo no sé si se está confundiendo el término de AI Agents, porque se habla de AI Agents como desarrollos que están hechos en base a como pequeñas piezas que se Exacto, hablan entre el ellas, MOE, ¿no? Porque Mixture of Experts. sí. Sí. Es a eso lo que voy. O ¿no? como el agente individual que hace una cosa, ¿no? A lo que me refiero, bueno, esto también es algo que hay que hablar mucho, ¿no? Los cambios de paradigma. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a que una persona tiene que saber cocinar, tiene que saber conducir, tiene que saber ser un analista de datos excelente y tiene que saber jugar al fútbol porque se junta con sus amigos. Ahora se nos plantea la situación de que vamos a poder crear entidades que van a estar completamente desarrolladas y especializadas en un tema sin saber absolutamente nada del resto. Y un poco el Mixture of Experts y la conjunción de agentes va de esto, ¿no? O sea, tener pequeñas entidades altísimamente capacitadas en temas muy específicos y al fin y al cabo, si vamos al pensamiento corporativo, es lo que a ti te interesa. A ti te da lo mismo si Marcos juega bien al básquet, si hace ejercicio o si tiene relaciones sociales por fuera del trabajo. Lo que te interesa es que sea un muy buen desarrollador, un muy buen analista de datos o un muy buen vendedor. Al fin y al cabo, entonces yo creo que técnicamente los agentes hoy en día son ese gran game changer. Sí, ese es como que hay. el paso que ahora Y socialmente dando, ¿no? creo que realmente estamos llegando a un punto en donde realmente se va a llegar a esta democratización o acceso al conocimiento, porque creo que la curva de aprendizaje, yo siempre lo comento, para mí la curva de aprendizaje de acceso a la información a través de la IA es muchísimo menor que con la propia Internet. Sí, totalmente. Para acceder a Internet, tú le tenías que enseñar a tu abuela, tienes que entrar al ordenador. Bueno, hora y media para saber cómo se encendía el ordenador, luego 40 minutos para que abriera el Explorer, 30 minutos para saber dónde está la barra de navegación y a partir de ahí, desde por luego, Dios, la tecnología nos pone el conocimiento cada vez más fácil. Otra cosa es que luego los humanos lo aprovechemos porque parece que cada vez lo tenemos más fácil, pero como que hay gente que elige ser ignorante porque sí, pero la verdad es que estamos en un paso en el que la inteligencia artificial, pues como profesor virtual, pues puede ser muy interesante. Carlos. Bueno, yo creo que realmente una mezcla un poco de todo lo que se ha dicho, ¿no? Para mí la amplificación que le da al profesional y a la persona es tremenda. Antes citaba el baloncesto. Si tú quieres aprender a jugar mejor baloncesto, probablemente la IA te va a ayudar a ser mejor baloncesto, pero claro, tienes que aplicar luego lo que la IA te dice, ¿no? O lo que la IA te propone. Y luego ser capaz de discernir entre qué es una fuente confiable y no confiable a la hora de consumir, ¿no? Yo creo que la IA te da acceso a muchísima información, bien aprovechada, no hay mejor momento que este para aprender. Tienes que querer aprender, evidentemente, pero no hay mejor momento actualmente que este para aprender. No hay excusas para no aprender. No hay excusas para no aprender y, desde luego, esto va a redefinir el modelo competitivo que tenemos en la sociedad, porque ahora mismo va a haber gente que se enfrente al reto de adquirir conocimiento y que utilice todos los recursos a su disposición. Antes, tener una Larus era un privilegio, luego tener acceso a Internet era un privilegio, ahora tener acceso a IA no es ningún privilegio, es hasta barato. Y ahora es como tú lo utilices para poder... Nos falta casi más capacidad de atención, ¿no? Que otra cosa. Ya, pero es otro problema que también podemos hablar de ello, porque a la par, esto que yo estoy diciendo es quizá lo más prometedor y también lo más aterrador, ¿no? Venga, pues seguimos con esta parte. ¿Qué es lo que más miedo de la IA? Porque mira, yo he hablado antes, pues, lo que tiene que ver con la deshumanización, ¿no? Que se empiecen a desarrollar cosas. El otro día veía yo en LinkedIn precisamente, pues un asistente virtual que entrevistaba candidatos, ¿no? En plan recursos humanos. Y yo decía, es que por muy bien que lo haga el asistente, yo quiero que me entreviste un humano, ¿no? O si no, entrevista a mi asistente. Quiero decir, que puede haber casos de uso en los que se nos vaya un poco la cabeza y hagamos cosas que lleguen a generar este rechazo. Esta era una idea que se me ocurría. La erosión de las capacidades. La gente joven va a saber escribir 3 párrafos seguidos sin que se los escriba ChatGPT. Esto es una de las cosas que o el temor a ser manipulados o vigilados. ¿Qué es lo que a ti más te preocupa de la IA? Mira, a mí lo que más me preocupa de la IA claramente es la posibilidad infinita de crear contenido malicioso para que influyan en las personas a la hora de tomar decisiones, ¿no? La manipulación, ¿verdad? Cuando realmente un país está votando en elecciones generales donde las personas se informan a través ya de redes sociales o a través de redes sociales alimentadas por inteligencia artificial, donde los contenidos son fácilmente generables y el sesgo es el que le dé la gana al creador, ya la verdad no tiene sentido. ¿Qué es la verdad? Yo puedo decirte que es la verdad. O que es real, ¿verdad? ¿Habéis leído 1984? Leedlo. Porque realmente en 1984 reescribían la historia. Decían que fue verdad
para que la decisión que yo tome ahora tenga sentido con mi historia. Nunca habían cobrado tanto sentido las novelas distópicas, es decir, en 1974, pero Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y todas estas, o yo que sé, Odisea 2001, bueno, todas estas que parece, y todo Black Mirror parece que se está haciendo realidad, ¿verdad? En el 84 tenemos un ministerio que es el Ministerio de la Verdad. Sí. Que hace todo lo contrario. Es la verdad que a mí me interesa. Y eso a día de hoy es posible. Y eso, o viene la Unión Europea, porque los Estados Unidos no lo van a hacer, los asiáticos no lo van a hacer, o nosotros nos ponemos el gorro y intentamos hacer que las leyes se cumplan y hacer buenas leyes y dejamos de hacer chascarrillos con que si le ponemos a los testes, a las botellas de agua, de plástico, una cosita y todos nos reímos porque jiji, o empezamos a ponernos en serio o nos vamos a encontrar un mundo lleno de basura digital que va a ser dificilísimo saber quién es quién más allá de la lectura. Me voy a saltar la pregunta de las regulaciones, pero esta te gusta, ¿verdad? Es otro de los aspectos que lo comentamos ahora, despierta ahí como a veces el lado... Venga, Marcos, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que más miedo te da? Manipulación. Al fin y al cabo creo que es la parte más complicada de la IA y a lo que primero nos vamos a enfrentar. A mí lo que más miedo me da es lo de la pérdida del espíritu crítico, ¿sabes? Yo creo que no. De las capacidades que tenemos, las mínimas. Yo creo que no es inherente a la inteligencia artificial. Esto ya lo venimos viendo desde la integración de del Internet dentro de la sociedad, ¿no? Esto de ya no buscas más en los libros, ahora te sale todo primero en Encarta, luego en Wikipedia y ya no se conoce a la gente, sino que yo creo que no es algo inherente a la inteligencia artificial, todo lo contrario, creo que está en la capacidad también de nosotros de utilizar el martillo para construir y no para partirle la cabeza al vecino, ¿no? O sea, al fin y al cabo vamos a tener una herramienta que en cuanto mejor la utilicemos va a dar mucha más capacidad a que la gente aprenda un montón de cosas. También entramos en una época en la que, así como estamos en una nueva revolución, posterior a la revolución industrial, posiblemente una de las que nos lleve a un siguiente salto como seres humanos, hay muchos paradigmas que van a tener que cambiar. Hay muchas cosas que seguramente vamos a perder, como ya hemos perdido la capacidad de hacer nuestra ropa a mano o nuestros utensilios a mano. Y en su momento alguien habrá pensado, ¿y esta gente cómo va a comer en el futuro cuando no haya más fábricas? Y bueno, si no, es que eso ya no va a volver a pasar. Carlos. Pues mira, un poco lo que pienso que es un miedo eso. A mí me da vértigo. Todo lo que decía Marcos antes de que qué fácil es aprender hoy en día, ¿no? Solo hay que poner ganas. Pues yo lo que veo que tenemos un riesgo de que seamos vagos y que las empresas no haya talento potente porque vamos a utilizar mucha IA y demás. Eso es un verdadero riesgo, ¿eh? O sea, hay que proteger ese talento porque la IA es una ayuda. Digo esto porque además en todas las revoluciones de tecnología ha pasado un poco también con el tema de las tabletas en la educación y demás. Si os fijáis, ahora hay como una vuelta a decir, vamos a quitar las pantallas a los niños hasta los 6 años mínimo, que no es y menos en educación, porque al final nos hacemos muy dependientes, ¿verdad? Gonzalo, ¿a ti qué es lo que más yuyu te da? Me da yuyu. ¿Es lo que te tiene más como era? Me da incluso más yuyu que imaginarme a Marcos con un martillo viniendo. Que me da bastante respeto. Está Daniel ahí. Que no, pero es un poco la evolución de lo que habéis dicho. Se puede utilizar para el bien o para el mal. Y va tan rápido que va a haber gente mala que lo utilice de forma muy grande. Y he unido a lo que tú has dicho, la capacidad crítica. O sea, es que ya la gente no lee para saber si una noticia es buena o no. Te tienes que tirar una hora leyendo no sé cuántos periódicos, no lo que te llega, sino ir tú a buscar y te haces una idea. ¿Cuántas veces hacemos eso? ¿2 de cada 100? Entonces, ese es el problema, que no tenemos tiempo, nos llega tantos impulsos, con lo cual lo que hace es que aleja a las personas en vez de acercarnos y te vuelves tonto. Es como el tontón. Tú te lo pones el tontón y ya si te acostumbras es que ya ni sabes por dónde estás yendo. Yo sin Google Maps no sé conducir. Bueno, no sé conducir en general. Pero... La asignatura de pensamiento crítico debería ser obligatoria en el AGB. Vamos a seguir con la última. ¿Dónde veis la IA dentro de 5 o 10 años? Al principio yo esta mañana mal estoy. Al principio del evento hablaba pues de cómo, según a quien preguntes, a qué experto, pues puede pensar que la inteligencia artificial general puede llegar, no puede llegar en 10 años. ¿Cómo la veis vosotros en un futuro, no muy a corto plazo, pero sí a medio plazo? Empieza tú, Gonzalo. ¿Tú qué? Vale, yo lo veo automatizando en 1000 procesos, agilizando muchísimas cosas
lo que espero es que no llegue a tener conciencia humana y decisión. O sea, que la regulación o lo que sea, que le pongamos el concepto del human in the loop, porque si no nos va... O sea, cuando tú estás en un mercado de telecomunicaciones, por ejemplo, de Telefónica, si llega alguien, el problema es que alguien te desintermedie, ¿no? Y te quita la relación con el cliente. Como no tengamos cuidado, es que la inteligencia artificial nos va a desintermediar a nosotros como personas. Entonces, yo lo veo acelerando todos los procesos que no tienen tanto valor para que el humano aporte valor donde más va. Voy un poco... Es que nos hemos saltado a hablar de regulación, ¿eh? Yo creo que me la he saltado porque he pensado siempre va más digo, lenta que la tecnología. A ver, pero va lenta, por ejemplo, la nueva ley está vigente, lo que pasa es que hasta agosto no van a empezar a meternos caña, ¿vale? Pero, ya, dices. claro, en agosto no empezarán a sancionar, se supone. Y pensar que todas las empresas, aunque sean americanas, chinas, que operen en España, tienen la misma regulación que nosotros, ¿eh? Que eso también da un respeto, o sea, yo estoy tranquilo. Mientras el mercado lo permita. Bueno, todo menos el sector vamos a pensar en militar. el futuro, El no en sector la militar va regulación. por otro lado. 5 o 10 años yo creo que efectivamente va a haber muchísimas automatizaciones. Es el inicio de esta gran revolución. Creo que el cambio grande se va a dar dentro de 10, 15 o 20 años, con la unificación también con la robótica. En robótica se están haciendo avances espectaculares. Ahora se van a apoyar también en IA, en todo este tema de la virtualización del mundo. Se está enseñando a los robots a ser probados primero dentro de la IA, con capacidades de virtualización de la física. Entonces ya no tienes que construir un robot para saber si realmente va a funcionar, sino que directamente lo diseñas dentro de un mundo de inteligencia artificial y lo pruebas y demás. Y bueno, todo eso va a llevar a un tipo, ¿no?, de dispositivo. Sí, si añades todo lo que es sensorización de los entornos, que la visión artificial y con la robótica, ya la ecuación ya es... Tal cual. Entonces yo creo que dentro de 15 a 20 años eso sí que va a ser muy grande. Y creo que hay que empezar a hacerse planteos serios sobre cuestiones que hasta el día de hoy parecían tonterías, como por ejemplo la asignación universal, ¿no? Que al fin y al cabo parece esto muy de... Hay veces que lo hablo y dicen, no, eso es de rojo, eso es de... Bueno, es que no quería entrar tampoco en ese tema, pero claro, tenemos temas de lo que pasa con la responsabilidad de la IA, ¿no? Cuando te atropella el coche de Google, ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes? O cómo está entrenado para decir, si tiene que atropellarme a mí y a otros 3, ¿a cuál elige? ¿Sabes? Ese tipo de cosas que ya nos lo planteaba también Asimov, ¿no? Con las redes de la robótica, ¿verdad? Carlos. Pues no sé, yo creo que estamos todavía en la infancia de la inteligencia artificial. O sea, estamos empezando a entender cómo funciona esto. Realmente los algoritmos de inteligencia artificial yo ya los trabajaba en el año 93. Hice mi proyecto fin de carrera en el 93 sobre redes neuronales condicionadas de los neurentes. La tecnología, la misma. No teníamos el cloud que hay ahora, no teníamos la capacidad de cómputo que hay ahora y se demuestra que el algoritmo aquel funcionaba, ¿no? Tenías un Pentium. Bueno, tenía una SAN. Menos. Tenía una SAN. No estaba mal, era una SAN con C, que no estaba mal aquello. Sí. Yo no tenía un 21, tenía un 80-88 en casa. Pero dicho esto, yo creo que la gran revolución, lo que tú hablas de la inteligencia artificial general, vendrá probablemente de la mano de la computación cuántica. Cuando la cuántica tenga el nivel que tiene que tener, y estamos todavía lejos de ello, empezaremos a ver algoritmias que ninguno de nosotros probablemente vea. Pero sí, yo creo que los siguientes pasos van a ser todavía en la línea de lo que estamos. El único vaticinio que yo hago, que no es muy bonito, es que probablemente si esas gráficas que antes nos ha enseñado el ponente anterior de Cloudera no se corrigen, estaremos ante un tamaño ecológico muy importante y donde los conflictos bélicos empezaremos a ver porque habrá escasez de recursos para proveer toda esa infraestructura que se necesita para jugar a hacer a gente. Entonces, ahí yo creo que eso va a caracterizar la guerra de la IA que está por venir y que igual sí que la vemos. Sí, no, pues la humanidad nos la vamos a cargar, no sabemos de qué manera, pero de alguna estamos otra. En ello, o sea, estamos en ello desde que empezamos. O sea, y creo que el foro de Davos hace ya años que analizaba un ciberataque a nivel mundial como uno de los posibles desastres que acabarán con la humanidad. Lo vamos a tener que dejar aquí. Ha sido súper interesante. Os agradezco muchísimo que hayáis venido. Vuestra aportación para nosotros es la bomba. Y nada, un aplauso muy fuerte para esta gente. Gracias, Gonzalo.